Padre. Ya hemos orado, hemos adorado un ratico, hemos cantado al Señor y vamos a ingresar al estudio de esta preciosa tarde, saludando a los hermanos en Facebook y en YouTube. Que el Eterno añada mucha bendición a sus vidas y esperamos continuar con la enseñanza que hemos estado ya tratando durante estos días atrás. Estamos en el séptimo tema del seminario Descubriendo la Verdad. Estamos en el tema número 7, Yeshua, evidencia histórica y profética. Estuvimos viendo la semana pasada, iniciamos con las evidencias, ya vimos las evidencias históricas y estamos viendo las evidencias proféticas de Yeshua. Y gloria al Padre. Vimos la primera, ¿verdad? Que hay dijimos que hay varios categorías, por decirlo así, de las profecías bíblicas, que están agrupadas sobre su nacimiento, sobre su divinidad, profecías sobre su ministerio, profecías sobre su muerte y profecías sobre su resurrección. Esas son las 5 categorías. Y la semana pasada miramos la primera categoría, que corresponde sobre su nacimiento. Amén. Vimos 13 puntos, 13 profecías y los 13 cumplimientos en el Nuevo Testamento. Bendito el Padre. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la segunda profecía sobre su divinidad. Amén. Entonces, así que hoy vamos a usar Biblia bastante. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Bueno, los hermanos me dijeron que teníamos tiempo hasta las 7:30 de la noche. Esa risita como que verdad que... 7:30 de la noche. No, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo con la enseñanza. Adelante, hermana, bienvenida. Gloria al Rey. Bien, amados, gloria al Padre. Entonces, evidencia sobre su divinidad. Yeshua es preexistente, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Él es preexistente. ¿Qué significa eso? Preexistente, que Él ha existido siempre. Él es antes de todo y de todos. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se darán estos nombres: consejero, admirable. No es consejero y luego admirable, no, es consejero, admirable. Dios fuerte, Padre eterno. Cuando habla de eternidad, es que no tiene principio, no tiene fin. El ex preexistente, príncipe de paz. Carta de los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Amén. Antes del universo, antes de las estrellas, Él es preexistente, Él siempre ha existido. Amén. Punto número 15, Él es llamado Adonai. Estamos en el punto en la página 172 del documento, del PDF que les entregué. Página 172. Sí, estamos en la segunda profecía sobre su divinidad. Yeshua es preexistente. Ya lo leímos. Es llamado Adonai. Adonai. Salmo 110, 1. Dijo Yahweh a mi Adonai: siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. La palabra Adonai es la que traducen como Señor.
Realmente la palabra Adonai, del hebreo al español, lo que significa es amo, ya, mi dueño, eso es Adonai. Cuando usted dice Adonai, usted está diciendo, tú eres mi amo. Amén. Y si Él es mi amo, yo soy su siervo. Amén. Y entonces, como Él es mi siervo, como yo soy su siervo, Él es mi amo, yo hago todo lo que Él me manda hacer. Esa es nuestro compromiso con Él. ¿Lo encontraron? Ya, ok. Entonces, cumplimiento. Lucas capítulo 2, verso 11. Lucas 2:11. En este mismo día, en el pueblo de David, nació para ustedes un Salvador, que es el Mashiach, el Adón, el Señor, el amo. Amén. Adonai es mi Señor o mi amo. Ok, Adón es amo. Él será llamado Emmanuel. Emmanuel, lo vimos en la profecía de arriba, de Isaías. Dice, es llamado Emmanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál señal? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros, Elohim. Todo lo que terminan en L es Elohim. Elohim. Esa es la profecía. Cumplimiento profético. Lucas capítulo 7, verso 16. Lucas 7, 16. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Elohim diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Elohim ha visitado a su pueblo. Ahí lo que están diciendo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está visitando a su pueblo. Sería llamado que es un profeta como Moisés. Sería un profeta como Moisés, punto número 17. Devarim, Deuteronomios, capítulo 18, verso 18. Deuteronomio 18, 18 dice, le levantaré un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará lo que yo le ordene. Sabemos que Moisés era el mediador entre Elohim y el pueblo de Israel, ¿sí o no? O sea, el primer mediador o uno de los mediadores, no el primero, porque el primero fue Adán, ¿verdad? Que era intermediario entre Dios y los hombres. Moisés funge como el mediador entre Dios y los hombres, amén. Nadie más, todos tenían miedo de oír la voz de Elohim cuando se manifiesta ya en el monte Sinaí la voz del Eterno, los relámpagos y todo lo que oía. El pueblo tuvo temor y le dijeron a Moisés que Dios no hable con nosotros, habla tú con él y tú nos dices a nosotros y nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos mande a decir contigo, ¿verdad? Entonces Moisés era el que subía al monte. Dice, y le decían a Moisés, habla tú con Elohim para que no nos mate a nosotros. Entonces Moisés era el mediador. Moisés le dice al pueblo, el Padre, después que él muere, el Padre les va a dar a ustedes un mediador igual que yo. Ese mediador no fue Josué, porque cualquiera diría porque que el que se levanta después de Moisés es Josué. Él estaba proféticamente hablando de el Mesías que vendría. Amén. Cumplimiento profético. Primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. El apóstol Pablo lo declara aquí. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Porque hay un solo Elohim, hay un solo Dios,
y un solo mediador entre Elohim y los hombres, el hombre Yeshua HaMashiach. Se cumple esa profecía que da Moisés, se cumple en Yeshua. 18. Él es sacerdote, es un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Vamos a verlo. Salmo 110:4. Juró Yuhebajei y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden levítico. No, según el orden levítico. Amén. Entonces, aquí hemos explicado que era el sacerdocio levítico. Sí, que es el sacerdocio levítico y cuál es el sacerdocio de Melquisedec, la orden de Melquisedec. 110:4, cumplimiento profético. Hebreos, capítulo 5, versos 5 y 6. Ok. Gloria al Padre. Dice, así también, Hebreos 5, del 5 al 6, así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí el escritor de Hebreos está utilizando el Salmo 110, verso 4, para declarar que en Yeshua se cumple la profecía del sacerdote según el orden de Melquisedec. Es juez, Yeshua es juez. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22 dice, porque Adonai, ¿qué significa Adonai? Ya lo dijimos, mi amo, mi señor, mi dueño. Amén. Mi amo, mi señor, mi dueño es juez, es nuestro juez. Adonai, nuestro legislador, nuestro gobernante. Adonai, nuestro rey. Él nos salvará. Juan capítulo 5 verso 30, cumplimiento profético. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él es rey, Yeshua es rey. Salmos 2:6. Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, en mi monte Kadosh, en mi monte santo. Cumplimiento profético. Mateo 27:37. Por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. Este es Yeshua. Si usted ve ahí entre paréntesis, después de Yeshua, está las letras hebreas. Esas letras hebreas, ahí dice Yeshua en hebreo. Entonces, este Yeshua de Nazaret, el rey de los Yehudim. Ahorita le explico por qué está entre paréntesis con la imagen que viene ahorita. Ahí estaba escrito en hebreo, en arameo, en griego, latín. En el Evangelio de Juan, Yohanan dice ahí, en el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 20 y 22, dice, y muchos de los judeanos leyeron este letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto en el poste estaba cerca de la ciudad y fue escrito en arameo y en griego y en latín. Los principales Kohanim, los principales
Esa palabra Coanim significa sacerdotes. Los principales sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas el rey de los Yehudín, más bien debes escribir. Él dijo: yo soy el rey de los Yehudín. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces, si usted ve ahí la imagen, es el letrero que ponen en la estaca o en la cruz. Amén. Esa imagen que está allí, y usted ve que las primeras letras, ¿se acuerda que les dije que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Nosotros leemos normalmente de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Ok. Y en ese letrero le pusieron en las palabras hebreas las iniciales que pusieron ahí. Y esas iniciales, si usted las lee para abajo, donde están encerradas ahí dice Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Qué estaba escribiendo ahí? El nombre del Eterno. Entonces, cuando los Coanim ven aquel letrero, ellos están visualizando que ahí están diciendo, están clavando a Yud, Hei, Bajei. Ellos dicen: jamás, jamás. Y por eso querían que quitaran ese letrero. Entonces, ¿qué estaban poniendo ahí? Yeshua Hanotzerri Bemelech Ha Yehudín. Y ahí están las iniciales. Este es Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Ahí se cumple la palabra profética de que él es rey. Amén. Los romanos cumplieron la profecía de que Yeshua era el rey. Lo declararon como rey de los judíos, ¿verdad? Por eso usted ve, ponen en el español ponen las iniciales INRI, pero en realidad no estaban escribiendo INRI, estaban escribiendo Yud, Hei, Bat, Hei. El tetragramatón, que es el nombre del Padre. Eso es lo que habían escrito, y los romanos en la cruz, sin saberlo, estaban escribiendo el nombre del Eterno. Cuando los fariseos ven a Yeshua clavado y el rótulo arriba, el que decía Yeshua, que Yeshua era Yahweh, que Yeshua era el Eterno, ellos no podían aceptarlo. Querían que Pilato lo arrancara, pero Pilato dijo: lo que he escrito, escrito. Amén. Entonces, ahí estaban escribiendo Yud, Hei, Bajei, el nombre del Padre, identificando a Yeshua como el verdadero Elohim, como el Hijo de Dios. Amén. Era la confirmación profética. Ok. Está ungido por el Ruach. La palabra Ruach, en el punto 21, la palabra Ruach tiene varios significados, entre esos espíritu, viento, soplo, aliento. Todo eso significa Ruach. Amén. Entonces, está ungido por el Ruach. O sea, está ungido por el Espíritu de Dios. Isaías 11:2 dice: y el Espíritu de Yud-Heh-Vah-Heh reposará sobre él. Está hablando de esa unción del Ruach sobre Yeshua. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de conocimiento y reverencia. Cumplimiento profético. Juan capítulo 1, verso 32. Juan 1:32. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Ahí estaba el cumplimiento profético. Tiene celo de Elohim. Yeshua tendría un celo por Dios, el celo del Eterno en él. Salmos 69:9. Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cumplimiento profético. Juan capítulo 2,
verso 15 al 17. Se lo voy a leer en dos versiones acá. Dice: y haciendo un azote con cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En la otra versión, que es la versión de la Biblia de las Américas, dice: y haciendo azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Ese me consume es que me arde, tengo un ardor, tengo ese celo, ¿verdad? Eso es cumplimiento profético en Yeshua. Los mismos discípulos, cuando ven a Yeshua actuando de la manera que estaban ahí en los atrios, vendiendo y haciendo su negocio, su agosto, y agarró todas las mesas. Es de las pocas veces que hemos visto a Yeshua actuar con, pudiéramos decir, con cierta violencia, ¿verdad? Exaltado. Entonces, y eso es porque por el celo que había en él por la santidad de la casa de Adonai. El inicio de su ministerio tenía que ser en Galilea. Mire todo, hermano, cuando usted pueda leer el documento ya en su casa y repasar la enseñanza, usted está dando cuenta todos los puntos. Hasta este momento llevamos 23 profecías de Yeshua. Toda persona que diga que es el Mesías, váyase a esta lista. Tiene que cumplir la profecía de su nacimiento. Ya la semana pasada vimos lo que se trata de la simiente de la mujer. ¿Quién es el simiente de la mujer? Ningún ser humano cae, porque todos venimos de la simiente del hombre. Todos esos puntos son importantes para darnos cuenta y descartar a cualquier falso Mesías que aparezca. Amén. Entonces, el inicio de su ministerio tenía que ser en Galilea. Isaías 9:1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Entonces, ahí está diciendo, su ministerio iniciaría en Galilea. Me brinqué un punto, pero yo ahorita me devuelvo ahí. Ok. Cumplimiento profético, Isaías 9:1. Perdón, Juan capítulo 1. Juan 1:22. No, perdón. Estoy perdido. Mire, voy a volverme aquí. Profecía sobre su ministerio. Déjeme ver porque yo me perdí. Ok. Tenía que ser precedido por un mensajero. O sea, un mensajero venía anunciando que venía el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahí está la profecía. Profecía sobre su ministerio. Precedido por un mensajero. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yuhebahei, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Cumplimiento profético, Juan capítulo 1, verso 22 y 23. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz. Aquí le están preguntando a Juan el Bautista: ¿quién eres tú? Porque Juan predicaba con un mensaje poderoso y la gente decía: ¿eres tú el Mesías? No. Decía: yo soy la voz que clama en el desierto. En el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan mismo reconoce, número uno, mire qué importante es, hermanos,
cuando nosotros nos ubicamos en la posición que el Padre nos da. Otro con el ímpetu que tenía Juan, con la unción que tenía Juan para predicar, con el mensaje fuerte que tenía Juan, con la cantidad de gente que venía a él, pudo haberse tomado y argumentar, yo soy el Mesías. No, dije, no, yo no soy el Mesías. Yo soy la voz que viene anunciando, preparando el camino para el que viene. Amén. Entonces, eso es importantísimo. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, dónde estamos ubicados. Amén. Entonces, como dijo el profeta Isaías, el inicio de su ministerio sería en Galilea, ya lo leímos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Cumplimiento profético, Mateo 4:12 al 14. Mas oyendo Yeshua que Juan estaba preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los asentados en región y sombra de muerte, una luz esclareció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepiéntanse, en que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde inició Yeshua su mensaje, su ministerio? En Galilea. Ahí comenzó. Amén. Yo creo que quizás muchos no sabíamos, quizás identificamos a Nazaret, ¿verdad? Pero Nazaret fue la ciudad donde él creció, ya, donde él se desarrolló. Pero donde inicia su ministerio, él deja Nazaret y se viene a Galilea, porque estaba profetizado que ahí tendría que iniciar el Mesías su ministerio. Ok, hará grandes milagros. El Mesías está profetizado que haría grandes milagros. Isaías 35, versos 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo. La lengua de la persona muda cantará, pues en el desierto brotarán manantiales y arroyos de aguas en el Arabá. Cumplimiento profético, Mateo 9:35. Yeshua recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todo tipo de enfermedad y dolencia. Se cumple la profecía. Enseña con parábolas. Iba a enseñar con parábolas. Tejilín, Salmos 78:2. Te hablaré en parábolas, misterios ocultos desde la antigüedad. Te hablaré, le iba a enseñar al pueblo en parábolas. Salmo 78:2. Cumplimiento profético. Mateo 13:34 y 35 dice: todas estas cosas Yeshua contó a la gente por medio de parábolas. En verdad, no dijo nada sin usar parábolas. Esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré mi boca en parábolas, diré lo que ha estado oculto desde antes de la fundación del mundo. Estará en el templo. Malaquías 3:1. Entrará en el templo. Malaquías 3:1. Yeshua entró en el atrio del templo y Malaquías 3:1. He aquí, envío mi mensajero, el cual preparará su camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto.
a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, dice Yuhei Sebaot, cumplimiento profético, Mateo 21:12. Yeshua entró en el atrio del templo y echó a todos los que estaban negociando allí, ambos, los mercaderes y los compradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas. Entrará a Jerusalén en un asno. Eso estaba profetizado. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, era un burrito. Un burrito, pollino es la cría de un asna. Era un burrito salvaje. Nadie lo había montado. Y curiosamente, usted ha visto cuando se amansa un caballo, cuando se amansa un... Y yo en Guanacaste me tocó una vez mirar están amansando sus burros, hacen de todo, hermano. Pegan brincos, mandan mordiscos y hacen cosas terribles, hermano, ¿verdad? Y este burrito se dejó mansito. Qué lindo, ¿verdad? Pero hay que ser como el burro, ¿verdad? Manso, pero no menso. Ok, está buena esa, hermano. Bien, entonces, Lucas, vamos a leer aquí también Lucas 19:35, el cumplimiento profético. Y lo trajeron a Yeshua, y habiendo echado su vestido sobre el burrito, pusieron a Yeshua encima. Y yendo, él tendían sus mantos por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Adonai Yuhei a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh, paz en el cielo, gloria en lo alto. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: les digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Una de las cosas que si usted no dice, ¿por qué tenía que venir montado en un burrito? ¿Por qué? ¿Por qué no en un caballo? Pura sangre. Ajá. ¿Por qué no en un caballo, pura sangre? En algo más fino, porque sí, en algo, ¿verdad? Aquí dicen un camello, esos, como hacen los jeques árabes, ¿verdad? ¿Por qué en un burrito? Porque los reyes cuando eran coronados, los traían en mula o en burritos. Cuando él está entrando a Jerusalén, está entrando como rey. ¿Ya? Por eso cuando claman allí, la gente comienza a alabarlo y lo están alabando como rey. ¿Ya? No solamente como el Mesías, como el rey de Israel. Amén. Entonces, será piedra de tropiezo a los judíos. Será piedra de tropiezo a los judíos. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Esos edificadores es el pueblo de Judá, que rechazó a Yeshua como el Mesías. Primera de Pedro 2:7. Esos edificadores no es el pueblo de Judá en sí, sino los líderes religiosos de su época, porque el pueblo amaba a Yeshua, ¿verdad? Como yo un día le decía a una persona, Yeshua, si a usted se le muere una hija y un hombre viene y se la resucita, usted va a odiar a ese hombre, usted va a amar a ese hombre. Si usted es una persona ciega de nacimiento, que nació sin ojos,
y que al hombre escupe en la tierra y hace unas bolitas y le crea los ojos y lo manda a lavarse con agua, y usted por primera vez en su vida, usted comienza a ver, usted va a odiar a ese hombre, usted lo va a amar. Lo ama. Si usted está tirado por allá y no tiene nada que comer, y aquel hombre con 5 panes y 2 peces le da a comer a una multitud de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y si tomamos en cuenta que no había celular ni internet en aquella época, dicen algunos que habían por lo menos 20,000 personas ahí. Güey. Con 5 panes y 2 peces. Esas 20,000 personas iban a odiar a ese hombre. Amar. Lo amaban. Amar, claro. El pueblo amaba a Yeshua. Si a usted se le muere un hermano que usted ama, que es su hermano del alma, y lo tiene enterrado ya 4 días, a los 4 días, hermano, ya ese cuerpo está deshecho, ya ese cuerpo está podrido, y que venga ese hombre y le dicen, abran esa tumba y lo llame y salga para afuera, usted va a odiar a ese hombre. Lo ama. Bien. Entonces, hermano, para aquel que dice que hay una maldición sobre el pueblo de Israel, no, hermano. Ya anoche lo vimos, cuál fue la ceguera parcial que vino sobre la casa de Judá. ¿Para qué? Para abrirnos espacio a nosotros, para que podamos ser injertados en el pueblo de Israel. Y entonces sí, una vez ya injertados, cuando venga el cumplimiento de la plenitud de los gentiles, dice, todo Israel será salvo, las 12 tribus. Ahí está, el pueblo no odiaba a Yeshua. Entonces, sería tropezadero para aquellos que sí lo rechazaron. ¿Ya? Entonces, en el Salmo 118, verso 22, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Cumplimiento profético, 1 de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, ¿sí o no? Aquí lo está diciendo Pedro. Para los que hemos creído en Él, Él es precioso. Él es nuestro amor. Por eso estamos aquí. Él es nuestra adoración. Y cada día, cada vez que escudriñamos y entendemos más la Escritura, lo amamos más a Él. Amén. Entonces dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal, el cimiento principal de nuestra fe. Pero en esa piedra, la piedra o te sirve para edificar tu casa, o te sirve para que te tropieces y te quiebres la vida por ahí. ¿Ya? Entonces, será luz a los gentiles. Palabra profética, Isaías 63. Isaías 63. Los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Cumplimiento profético, libro de los Hechos, capítulo 13, versos 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Yeshua vino a buscar a la casa de Efraín, llamada la casa de Israel. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Este es uno de los pasajes, hermano, que cuando yo vine al conocimiento de la Torá, me hizo llorar, y lloré con más de una hora. Cuando yo me leo este pasaje de Jeremías, y cuando yo logro entender mi identidad, me quebrantó de una manera que a mí me hace llorar. Porque cuando yo me identifico que yo soy de la casa de Efraín, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?
Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Cuando entendemos, hermano, que esa casa de Israel o esa casa de Efraín fue expulsado por el pecado y que fue llevado cautivo a las naciones y que fue llevado, dice, y comerás vianda inmunda y adorarán a los ídolos de las naciones y que perdieron su arraigo y su identidad, pero dice, me acordaré de ellos, me acordaré de la casa de Efraín, me acordaré de la casa de Israel. Es que cuando pienso en él me conmuevo, dice Dios. Amén. Es como cuando usted tiene un hijo que es bien rebelde. Y por más que usted como mamá o papá se haya enojado con ese hijo, usted no duerme tranquila hasta que ese hijo llega a casa. Ajá. Y pareciera que usted está durmiendo, todo está apagado, todo está tranquilo. Pero que hasta que usted no escuchó que la puerta se abrió y usted le habló y el muchacho dice, mamá, ya llegué. Ahí es que usted descansa. Así es el Señor. Así es el Señor. Hasta que la puerta se abrió. Por eso es que Él envía a Yeshua. A mí esto me quebranta mucho. Él envía a Yeshua para darnos ese rescate. Porque dice, yo me acuerdo de Efraín. Yo sé que hasta ya perdido en las naciones. Cuando tienes... Yo no tengo ningún hijo en droga, no anda en cantina, gracias a Dios, no anda. Pero hermano, yo me pongo en el lugar de esos padres y de esa madre. Y usted dice, y se oye una balacera por allá, y a usted le pega el brinco en su corazón, y usted clama para que ese hijo no le pase nada malo. ¿Entiende? Entonces, así es cuando yo leo Jeremías, este pasaje, dice, no es Efraín, hijo precioso para mí. No es un niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ese conmover es, tengo misericordia de este muchacho que me ha sacado las canas, pero yo tengo un plan. Yo tengo un propósito con este hijo. Y dice, ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Cumplimiento profético, Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para nuestros hermanos nuevos, la casa de Efraín y la casa de Israel está hablando del mismo, de las mismas 10 tribus que se perdieron. Y eso antes no lo entendíamos. Antes no lo entendíamos. ¿Por qué razón? Pero Yeshua dijo, yo no he sido enviado. O sea, la misión que yo vine a hacer aquí, a esta tierra, es rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que él dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? La casa de Israel. Cuando usted entiende quién es la casa de Israel, quién es la casa de Efraín, cuando usted lo entiende, usted va a entender la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es la casa, ese hijo pródigo se llama Efraín, es la casa de Israel. Cuando usted entiende su identidad, usted va a entender la parábola de la oveja perdida. Usted va a entender la parábola de la moneda perdida. Todo está hablando de la casa de Israel. Está hablando de este Efraín, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Si no estuviera profetizado que Elohim nos iba a tener compasión a la casa de Efraín, dispersa entre las naciones, Yeshua no hubiera venido. Si él, cuando expulsa a las 10 tribus del norte y deja que Asiria los cautive y se los lleve, pero hablando a través del profeta Oseas,
Él deja la puerta abierta para el regreso. Si esa profecía no se da, nosotros no estaríamos aquí. No tendríamos esperanza alguna. Pero Él dejó la puerta abierta. Profecía sobre su muerte. Vamos al punto número 4. Profecía sobre su muerte. Vamos a tratar de terminar los 5 hoy. Profecía sobre su muerte. Las siguientes profecías del Tanakh que hablan de la traición, la muerte y la sepultura del Mesías fueron pronunciadas en diferentes oportunidades y por muy diferentes voces durante 5 siglos. Desde el año 1000 hasta el año 500 antes del Mesías. Y sin embargo, todas ellas fueron cumplidas literalmente en Yeshua en un periodo de 24 horas. 500 años de profecía se cumplen en 24 horas. ¿Usted sabe cuántas profecías se dieron en 500 años? Y todas se cumplen en un mismo día. Vamos a verlas. Traicionado por un amigo. Estaba profetizado que un amigo sería el que lo iba a traicionar. Una traición no es traición si no te traiciona a alguien que usted ama. A eso es lo que nosotros llamamos traición. Amén. Exactamente, lo identificamos como el Judas, por eso mismo. Judas. Entonces, profecía, Salmo 41:9. Estos salmos son salmos mesiánicos, que se conocen como salmos mesiánicos. Dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Pregunto, ¿alguien aquí habrá sido traicionado por un amigo o por una amiga? ¿Usted, de eso que usted considera mi mejor amigo? ¿Verdad? Claro. De ese que usted, si hay arroz y frijoles, ustedes comen juntos. ¿Ya? Que ese es el que nosotros le decimos el pañito de lágrimas, al que le cuento mis secretos, al que le tengo confianza de pedirle prestado. ¿Ah? Que hay tanta confianza que hasta la ropa interior se prestan. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es una intimidad, ¿verdad? Y usted dice, la palabra dice que hay amigos que son más que hermanos. ¿Cierto o no? Y hay gente así, hay gente que uno se encuentra, no son el montón en la vida, pero se encuentra uno que dos en la vida, los años que uno tiene de vida, uno se habrá encontrado uno que dos que usted dice, doy mi vida por esa persona. Y que esa persona te traicione. Ay, hermano, eso parte el alma. Es más, usted se lo puede esperar hasta de tu propia familia. Pero de ese amigo o de esa amiga usted no se lo espera. ¿Entiende? Duele más que te traicione un amigo que te traicione tu familia. ¿Cierto o no? Así es. Entonces Yeshua, este salmo profético dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, que compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Cumplimiento profético, Mateo 26, 47 al 50. Y hablando aún él, he aquí, aparece el personaje, Judas. Uno de los 12 vino y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besare, aquel es, préndanlo. No pudo haber puesto otra peor señal que esa, ¿verdad? No le dijo, al que yo le pegue un manazo, ese es, no, al que le dé un beso. ¿Ah? Hay besos que matan. Verso 49. Y luego que llegó a Yeshua, dijo, saludos, Rabí.
Qué hipócrita más re grande, ¿verdad? Sí. La que me da cólera con Judas. Y lo besó. Rabí es maestro. La palabra rabí es maestro. Saludos, maestro. ¡Mua! Qué beso más de Judas, ¿verdad? Qué beso más envenenado. Y luego dice en el verso 50, y Yeshua le dijo, amigo. Todavía Yeshua le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Yeshua y lo arrestaron. Sería vendido por 30 monedas de plata. Sería vendido por 30 monedas de plata. Déjeme decirle que 30 monedas de plata era el precio de un esclavo barato. Oiga lo que dice Zacarías capítulo 11 verso 12. Zacarías 11, 12. Les diré a ellos, si está bien a sus ojos, denme mi precio o rehúselo. Así que pesaron mi precio, 30 piezas de plata. Salió barato. ¿Sí? Le salió barata la condena a Judas. Tras de eso, mal pagado. Esto es 12 onzas. Actualmente un shekel. Esto es 12 onzas de plata. Habría que ver cuánto vale 12 onzas de plata en la actualidad. ¿Ok? Se los dejo de tarea. 12 onzas de plata. Habría que verlo en el mercado cómo está. Cumplimiento profético. Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme si les entrego a Yeshua? Ellos contaron 30 monedas de plata y se las dieron a Judas. Allá Judá. Entonces, imagínense, 500 años atrás, un profeta está diciendo que al Mesías lo van a entregar, lo van a vender por 30 monedas de plata. ¿Quién puede manipular una profecía así? Imposible. El dinero sería arrojado en el templo, el dinero que pagaron por Yeshua. Estaba profetizado, será arrojado en el templo. Dice Zacarías 11:13. Y me dijo, Yuhebahei, échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yuhebahei. Eso, el Eterno aquí lo que está haciendo es como una, se me fue la palabra. Como una mofa, no es tanto la palabra mofa, burla, sino es como irónicamente, como hablando irónicamente, ¿verdad? Ese dinero, échalo ahí en el tesoro. El precio que han pagado por mí, ¿verdad? Entonces, cumplimiento profético, Mateo 27:5. Entonces él arrojó las 30 piezas de plata en el templo y se ahorcó con una soga. Judas, yo estoy más que seguro, si Judas se hubiese arrepentido, Judas se hubiese salvado. Yo lo hubiera perdonado. Claro. Se Se ahorcó y se lo llevó el pisuicas, hermano. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, la señal de arrepentimiento es apártate del pecado. Ajá. El problema es que a veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Ajá. Y el remordimiento pasa y volvemos a hacer lo mismo. Judas no se arrepintió. A Judas, como decimos popularmente, le remordió la conciencia, porque él sabía que había entregado, de hecho, versículos arriba él dice, he entregado sangre inocente, no quiero este dinero. Y le dijeron, allá tú, y lo tiró ahí las monedas. Se la devolvió y fue y se ahorcó.
si él hubiese buscado a Yeshua. Porque en la misma condición podríamos poner a Pedro. Pedro lo negó. Cuando él de su propia boca dijo, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero cuando lo apresan, salió en carrera y dejó. De hecho, todos se fueron. Pero a Pedro no le bastó con irse. Pedro fue y se metió entre los que estaban ahí, calentándose con un fuego extraño. Y cuando lo identifican, pues tú eres de ellos. No, yo no sé quién es. Sí, tú andabas con él, no lo conozco, mujer. Es que tu hablar te delata. Y empezó a maldecir. Que no lo conozco, y ya me imagino que 4 palabrotas dijo. Y salió y se fue. Y Pedro lloró amargamente, pero Pedro luego es restaurado y ocupa un lugar preeminente dentro del ministerio del Evangelio. Entonces, yo estoy seguro, si Judas se hubiese arrepentido, hermano, el Eterno lo hubiera perdonado, se hubiese salvado y hubiese sido un gran testimonio, pero no lo quiso así. Vamos a terminar con esto. 35. El dinero sería usado para comprar un campo. Zacarías 11:13. Y me dijo, échalo en el tesoro, valioso precio con que me han preciado, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yudhebahei. Aquí es Adonai hablando sarcásticamente. Échalo al tesoro, era para que hagan con él lo que quieran. Dijo, yo no quiero ese dinero. Mateo 27:6, cumplimiento profético, dice, y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro por cuanto es precio de sangre. Y una vez tomado consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los forasteros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo valor fue estipulado, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Y en ese mismo campo enterraron o en ese campo fue donde Judas se ahorcó, y ahí mismo lo enterraron. Punto 36. El Mesías sería olvidado por sus discípulos. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra mi pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Yudhebahei Sebaot. Hiere al pastor, y sean dispersas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeñitos. Cumplimiento profético, Marcos 14, 48 al 50. Interviniendo, Yeshua les dijo, como contra un bandido, con espada y garrotes habéis salido para apresarme. Si yo soy el que cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me echaste mano, pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y sus talmidim, o sea, sus discípulos, abandonándolo, huyeron todos. Ahí no quedó uno, hermano. Acusado por testigos falsos, sería acusado por testigos falsos. Salmo 35, verso 11, la palabra profética. Dice, se levantarán testigos malvados de los que no se me preguntan. Mateo 26, 59 al 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua. Mire qué tremendo. Y eran los sacerdotes del templo. Y eran los del concilio. Eran los jueces. No encontraron en él culpa alguna. Pero querían matarlo. A como diera lugar. Y entonces tuvieron que buscar testigos falsos. Buscaban falso testimonio contra Yeshua
para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y esos fueron los que, con esos 2 bastó. Profecía 38, callará ante sus acusadores. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cumplimiento profético, Mateo 27, 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Él guardó silencio. Sería torturado. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. Mire que no dice llagas, dice llaga. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, él era una sola llaga. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cumplimiento profético, Mateo 27:6. Entonces Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Primero lo torturan. No sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, que es la que más se asimila un poco. Esos azotes. Mi prima cada vez que la ve llora. Sí, eso es algo terrible, terrible. Duro, ¿ah? Terrible, terrible. Terrible, ¿ah? Y que se asimila, no es que es Sí. exactamente lo que él vivió. Uno se imagina el resto. Duro. Sería golpeado y escupido. Isaías 56. Sería golpeado y escupido. Isaías 56. A los que me herían les ofrecí la espalda. Y a los que me arrancaban la barba, otra versión dice me mesaban la barba. O sea, le arrancaban la barba. Yeshua tenía barba. Ajá. ¿Ya? Le arrancaban de raíz la barba. Imagínese usted. Ah, Dice, le ofrecí las mejillas. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Le escupían la cara. Hay otra versión que dice estupos, que son como las flemas. ¿Ya? Esos eran los escupitajos. No era simplemente escupa o saliva que le tiraban. Eran flemas. Imagínese usted. Mateo 26, 67, cumplimiento profético. Entonces unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetaban. Usted se imagina, hermano, solamente imagínese, le arrancaron la barba. Lo que debo. Esa piel le quedó en carne viva. sí, Sí, la misma palabra dice que él quedó molido. Exactamente. Reconocible. Y dice no había hermosura en su rostro. Dice Isaías 53. Ahora imagínense que le arrancaron y la piel desgarrada, donde le arrancaron la barba, y tras de eso vienen y le escupen flemas en su rostro, la infección, el ardor. Eso es para que, todo eso lo pagó por nosotros. sí, va para allá, va. Sí. A mí me metió un jalón al pelo y me da un culerón. La cola. Sería objeto de burla. Salmo 22, 7 al 8. Dice, todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios. ¿Se lo imagina? Y los ancianos, burlándose de él, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor,
que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Cuántas veces, hermano, hemos pasado alguna situación y usted no dice que es creyente, y usted no dice que es cristiano, o usted no dice que es hijo de Dios, o usted no dice que tal cosa? Así es lo que está diciendo, que se encomienda, que lo salve Dios, no dice que es hijo de Dios, no es que se deleita en Dios, y entonces, y así le dice el diablo, ¿no? Sí. Te estás pasando la prueba y ahora no canta, cante, quiero escucharla cantando, y tú, ay, Señor, ¿cierto o no? ¿Ah? Y así es. Más lo que llora uno que lo que canta. Exactamente. Entonces, cumplimiento profético. Mateo 27:41. Ya casi termino, hermano. Terminamos la introducción y comenzamos el mensaje. Mateo 27:41 y 43. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él. Hermano, los sacerdotes, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los doctores de la ley. Burlándose de él, los ancianos, los rabinos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y esto lo están diciendo, no como lo estoy diciendo yo aquí, esto lo están diciendo a carcajada limpia, en burla. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Burla. Estaría débil cargando la cruz. Salmo 109, 24 al 25. Mis rodillas están débiles por el ayuno, y mi carne sin gordura han enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Cumplimiento profético, Lucas 23, 26. Y mientras los soldados romanos le llevaban, echaron mano a un cierto Simón Cireneo, que acababa de llegar de su país. Le pusieron encima el madero para la ejecución, para que lo cargara detrás de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua ya no podía más. Estaba sumamente débil. Él había tenido una noche de angustia en el huerto del Getsemaní, donde había sudado gotas de sangre, donde estaba en ayuno. Lo arrestan durante la madrugada, durante la noche. Pasó toda esa noche, de aquí para allá, de un lado para otro. En la mañana lo llevan a donde Pilatos, y hasta que lo condenan y lo clavan en la cruz en ayunas. Siendo torturado, siendo latigado, con la corona de espinas, siendo apaleado con la cara en carne viva. Imagínense, iba a cargar la cruz pesada. Sus manos y sus pies serían horadados, atravesados, horadados. Salmo 22, 16, Tehilín. Salmo 22, 16. Muchos perros, cuando habla de perros, está hablando de paganos. Dice: muchos perros como a presa me rodean. Banda de malhechores me han acechado alrededor. Atravesaron, Ga'arú se dice en el hebreo, mis manos y mis pies. Lucas 23:33. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron al poste, y a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, crucificado entre malhechores. Crucificado entre malhechores. Un segundito. Ok. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cumplimiento profético, Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Intercedió por sus perseguidores. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. ¿Se imagina usted que le hagan todo eso, que le arranquen la barba, que le escupan la cara, que le echen flema en la cara, que le golpeen, y usted interceda por aquellos? Padre, perdónalos. Ay, eso lo yo Todavía decía perdona. No, hombre, yo en un caso digo, los diablos, llévatelo. Lucas, me perdí. Lucas 23:34. Yeshua dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos. ¿Qué diría usted? Padre, rayos y centellas. Sí, cábalos de una vez. ¿Te lo llevas o te lo mando? Lucas 23:34. Ok. Rechazado por los suyos. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y en enfermedades, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Rechazado por los suyos. Cumplimiento profético, Johanán 7:5. Pues ni aun sus hermanos creían en Yeshua, ni sus propios hermanos, los hermanos de sangre, no creían en él, lo rechazaron. ¿Tú tenías hermanos? ¿Tú tenías hermanos? Hermanos y hermanas. Ah. Sí, hermanos y hermanas. El que escribe la carta que le pusieron Santiago, que su nombre es Jacob, era hermano carnal de Yeshua. Ajá. Y Judas, el de la carta Judas, es hermano carnal de Yeshua. Ajá. Hijo de María. Aborrecido sin causa. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar por lo que no robé. Cumplimiento profético, Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sus amigos se alejarían. Sus amigos se alejarían. Salmo 38:11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Cumplimiento profético, Lucas 23:49. Por todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. La gente meneaba la cabeza. Salmo 109:25. Soy el objeto de la burla de ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Mateo 27:39. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Sería objeto de morbo. Salmo 22:17. Puedo contar todos mis huesos mientras ellos me miran y me observan. Lucas 23:35. El pueblo estaba de pie mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es él el Mashiach, el escogido de Elohim. Vestiduras repartidas y rifadas. Salmo 22:18. Dividieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi túnica echaron suertes. Cumplimiento profético. Juan 19:23 dice: y los soldados, cuando ejecutaron a Yeshua, tomaron sus vestiduras y dividieron 4 partes, una parte para cada uno de los soldados, pero su túnica, que era sin costura, ahí está hablando del talit,
estaba tejida enteramente desde arriba y fue dejada intacta. Y se dijeron el uno al otro: no la rompamos, echemos suerte sobre ella para ver quién se queda con ella. Y la escritura se cumplió y dice: ellos dividieron mi ropa entre ellos y sobre mi túnica echaron suertes. Por esto los soldados hicieron estas cosas. Amén. Tuvo sed y le dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Me dieron hiel por comida. En mi sed me dieron a beber vinagre. Todo lo malo, lo malo. Mateo 27, 34. Le dieron a beber vinagre con hiel amarga. Pero después de probarlo, no se lo bebió. Se sintió solo. Salmo 22, 1. Oh Elohim, mi Elohim, atiéndeme. ¿Por qué me has abandonado? La cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Mateo 27, 46. Alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Elí, Yahweh, le llama Sabataní. Mi Elohim, Yahweh, mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Se encomendó a Elohim. Salmo 31, 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, oh Yehivahei, Dios de verdad, me has redimido. Lucas 23, 46. Gritando en alta voz, Yeshua dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruach, mi espíritu. Con estas palabras entregó su ruach, su espíritu. Sus huesos no fueron rotos. Salmo 34, 20. Él protege todos sus huesos, ni uno solo será quebrantado. Juan 19, 32. Y llegaron los soldados y rompieron las piernas del primer hombre que estaba en el poste al lado de Yeshua, y luego los del otro. Cuando llegaron a Yeshua, vieron que ya había muerto. Ellos no rompieron sus piernas. Su corazón fue perforado. Salmo 22, 14. He sido derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón en medio de mis entrañas se ha derretido como cera. Juan 19, 34. Sin embargo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante fluyó sangre y agua. Su costado fue abierto. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando Yeshua regrese, lo van a reconocer al que traspasaron y van a mirar su costado. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Hubo tinieblas a la hora de su muerte. Amós 8, 9. Acontecerá que aquel día, dice el soberano Yahweh, que haré que se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tiniebla. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta es el mediodía. ¿Ya? Desde la hora sexta. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde, la del sacrificio. Sepultado en una tumba de ricos, Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mateo 27, 59 al 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia
y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Cerca de 30 profecías sobre su muerte y se cumplieron en el mismo día. Todos estaban profetizados. Todas esas profecías en menos de 24 horas se cumplió. Profecías sobre su resurrección. La señal de Jonás. Eso se los había explicado la otra vez, ¿verdad? La señal de Jonás. Jonás 1:17. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son? Perdón, 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son? Sí. 72 horas. ¿Ok? Entonces, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, no dice que era una ballena, nada más dice que era el gran pez. 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Entonces, a nosotros nos dijeron que Yeshua muere en viernes y resucita el domingo en la mañana. De viernes en la noche, que él muere a las 3 de la tarde, es sepultado a esta hora aproximadamente. Y ya el domingo en la mañana había resucitado. ¿Cuántas horas van? ¿Ah? Viernes en la noche a sábado en la noche son 24 horas. No calza, como un lunes. ¿Ya? Entonces, él resucita, eso lo vimos hace unos días atrás. Él muere un miércoles, el 14 de Aviv, en el año en que Yeshua muere. Él muere un miércoles y resucita un sábado después de Shabbat, después de la noche, después de caer la noche, iniciando el primer día de la semana, que para nosotros es sábado en la noche. ¿Ok? Entonces, esa es la señal. Se levantó de los muertos, Salmo 16:10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que a tu santo ver corrupción. Hechos 2:31. Anticipándolo, habló de la resurrección del Mashiach con su alma, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su cuerpo físico vio corrupción, o sea que el cuerpo de él no se pudrió. Eso es lo que está diciendo. Yeshua muere y su cuerpo no se engusanó, no se puso maloliente ni nada por el estilo. Esa es la profecía. Ascensión, él sube al cielo. Salmo 68:18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y lo diste a los hombres, incluso a los rebeldes, para habitar entre ellos, oh Elohim, subiste a lo alto. Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Sentado a la diestra del Padre, Salmo 110:1. Adonai Yehuvahei dijo a mi Adonai Yehuvahei: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1:3. ¿Quién, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Ese es solamente Yeshua HaMashiach. Nada más. Todas estas profecías que hemos visto, 63 profecías, y hay más de 300. Hemos visto 63 profecías que fueron cumplidas en Yeshua. Cualquiera que diga que es el Mesías, saque esta lista y hágale las preguntas. ¿Usted nació de una virgen? No. ¿Usted es descendiente de Abraham? ¿Usted entró a Jerusalén montado en un burrito?
Hay una secta que dice que la mujer es Cristo, que la esposa de Dios. Uy, sí, yo escuché eso. De aquel que decía que era Jesucristo hombre. Conclusión. Luego del estudio exhaustivo de evidencias tanto históricas como bíblicas que demuestran la vida y obra de Yeshua de Nazaret, no se puede llegar a otra conclusión más que declarar que Yeshua realmente era, es y será el Mesías de Israel prometido en las Escrituras. Para todo aquel que considera que Yeshua pudo haber cumplido deliberadamente las profecías para hacerle ver como el Salvador, solamente habría que decirle que es imposible manipular su lugar de nacimiento, la época de su nacimiento, su forma de nacer, la traición de Judas, su forma de morir, las burlas de la gente que le rompieron el costado y el lugar donde lo sepultaron. Esas cosas no se pueden manipular. Y para los que consideran que las profecías son vagas y pudieron cumplirse en más personajes históricos, les podemos decir que es imposible que una o dos profecías, o que es posible que una o dos profecías se pudieran cumplir en algún otro personaje, pero no de las 60 profecías principales que hemos visto. No hay duda que Yeshua sí es el Mesías. Amén. Así que, hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. La próxima semana daremos inicio al octavo, nos quedan nada más el octavo y el noveno, 2 temas más para ya concluir este seminario de Descubriendo la Verdad. La próxima semana estaremos iniciando el mensaje del reino. Amén. Así que los invito a que sigamos estudiando la palabra, que sigamos repasando todos los recursos y que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Así que únanse a nuestro canal en YouTube, que es la Casa de Israel. Ahí están todas estas enseñanzas, van a quedar ahí, están ahí todas grabadas en un orden. Está la lista de los mensajes, están ahí clasificadas. Así que shalom a los hermanos, que el Eterno me los bendiga. Bendiciones. Amén, aleluya.